superintendente. Vamos a empezar la entrevista. Y hay un tema que preocupa mucho y es justamente las denuncias que algunas instituciones públicas han hecho sobre los ataques informáticos que han sufrido no solamente este año, sino que ya han venido reportando en años anteriores. Pero ¿qué es lo que pasa con las instituciones financieras? Ellas tampoco están exentas de este ataque, de estos ataques informáticos que no solamente suceden aquí en el país, sino es algo muy común en todo el mundo porque la tecnología avanza, pero también las amenazas lo hacen. ¿Cómo se protegen las instituciones financieras del país? Mire, primero le tengo que comentar que, como usted bien lo señala, efectivamente este es un riesgo y es el riesgo de tecnología. Lógicamente, bien lo señala usted, en la medida en que la tecnología avanza, también avanza la capacidad de los delincuentes que quieren aprovecharse, ¿no es cierto?, de esta tecnología para poder hacer una serie de delitos. En el caso de estos ataques, o de los plagios incluso de las páginas web que hacen, que construyen unas fachadas, lo que buscan en el fondo es apropiarse de claves, apropiarse de información sensible, de manera que con esa información pueden a su vez cometer los delitos que a ellos les interesa, que en unos casos son el robo, la estafa, en otros casos son mal uso de las tarjetas, etc. Pero ¿cómo hacen las instituciones para controlarse? Usted conoce, la Superintendencia de Bancos tiene una metodología de supervisión por riesgos que la ha venido, eh, digamos, implementando desde hace 2 años. Dentro de esta metodología, en su conjunto, lo que se hace es identificar cuáles son los riesgos a los cuales están enfrentados las instituciones financieras y dentro de esos riesgos, a su vez, cuáles o cómo se puede claramente identificar y reconocer cuáles son estas debilidades que se presentan, ¿no es cierto? Entonces, por una parte tenemos un requerimiento que es el requerimiento de la Superintendencia de Bancos respecto de cuáles son sus planes de contingencia para poder enfrentar este tipo de riesgos. Y por otro lado, ellos tienen la obligación de tener unas políticas y unas estrategias que están dentro de la esfera de lo que recomienda el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de la Comité de Basilea. Dentro de estas, digamos, normas y recomendaciones está un ciclo que tiene que ver con la identificación, luego la protección de esta información sensible, de los datos, etcétera, de los clientes, la detección de posibles amenazas y una vez que se ha hecho la detección, el ataque, repeler estos ataques o también contener o mitigar este tipo de riesgos y finalmente recuperar si es que ha habido algún daño, algún tipo de afectación, el recuperar entonces la operatividad de los sistemas, ¿no? Entonces, por una parte tenemos estas normas, estas políticas, y por otra parte tenemos la Superintendencia de Bancos que regularmente hace la supervisión de la aplicación de todas estas políticas, de todas estas estrategias, pero también hace la supervisión, la superintendencia del cumplimiento de estos estándares que son nacionales y son estándares internacionales. Porque usted sabe que los ataques de estos, al menos en materia informática, en materia de los sistemas, cada vez son más recurrentes en todo tipo de industrias, porque también cada vez les representan más réditos a los atacantes, a los delincuentes. Entonces, en ese sentido, todas las políticas y toda la accionar de la Superintendencia de Bancos está encaminado precisamente a la protección del usuario de los servicios financieros, a la protección del consumidor. Ahora, la Superintendencia de Bancos también tiene, por su parte, una serie de campañas que son campañas de educación financiera, por una parte, pero también campañas informativas, campañas comunicacionales, en las cuales mucho hemos recurrido a los medios de comunicación, medios como los suyos, que son medios radiales que también tienen, bueno, unos seguidores vía imagen, también medios de televisión, para precisamente alertar a la ciudadanía de este tipo de cometimiento de delitos.
Sí, Carlos, creo que usted me quería... Sí, Magíster, perdone que tuve un problema con mi internet, pero ya estoy de vuelta. Usted, que conoce de la materia, ha podido ver la evolución de estos ataques a los sistemas financieros. ¿Usted podría decir entonces que la técnica de los ciberdelincuentes se ha ido perfeccionando? Porque eso exige la necesidad de que las instituciones financieras puedan también perfeccionar sus mecanismos de defensa, es decir, plantea un objetivo o digamos una exigencia adicional de las instituciones bancarias, superintendente. Sí, usted tiene razón, es decir, en la medida en que hay más tecnología dentro de las industrias, evidentemente la capacidad o la exposición, más bien, al riesgo tecnológico es mayor de estas instituciones. Entonces, en el caso del sistema bancario, el sistema bancario se rige básicamente por estándares que enfrentan, mitigan este tipo de riesgos. Entonces, esos estándares están apegados a, yo mencionaba el Comité de Basilea, pero también son otros estándares internacionales, ¿no? Que tiene la normativa de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y esos estándares se van cumpliendo y se van mejorando en la medida en que también se va aprendiendo de la forma como actúa la delincuencia o la forma como se expone a esos riesgos también las instituciones bancarias. No es que no han habido en el pasado, sí los han habido, pero con la frecuencia y la capacidad de daño como la que tienen ahora, lógicamente no se presentaba antes. Pero para eso mismo tenemos nosotros estándares dentro del sistema bancario. Y esos estándares responden incluso a que los sistemas, usted conoce ahora de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, donde los propios sistemas van aprendiendo respecto de los ataques o respecto de los riesgos y van mejorando su capacidad de respuesta y su capacidad también de repeler o de contener o de mitigar este tipo de riesgos. No sé si usted tenga el dato a la mano. ¿Cuántas vulneraciones a los sistemas financieros se han detectado en lo que va de 2021 de este tipo de ataques, catalogados como ciberataques? Dentro de los ciberataques, tenemos nosotros dos tipos de ciberataques. El uno, que es propiamente a los repositorios de información que tienen las instituciones, los cuales en este año entre el año que pasó y este año hemos tenido dos de estos ataques que han sido ya reportados o denunciados más bien, más que reportados, son denunciados a la Fiscalía General del Estado y están ya en manos de la Fiscalía en una indagación previa. ¿A Eh, instituciones privadas o públicas? a instituciones privadas. Cuando usted me Y dice entran a los datos, ¿qué tipo de datos pueden revisar ellos o se apropian ellos? todavía no ha habido un apropiamiento de los datos. Lo que han hecho es el ataque. Y el ataque por sí mismo ya es un delito. Entonces, Ok. en ese sentido efectivamente se ha identificado además la potencial fuente del ataque y por eso es que está en indagación previa de la Fiscalía. Este es un sistema. El otro sistema es el que se conoce como el phishing, que es a través del cual también se producen los ciberataques, pero se producen en la medida en que los delincuentes crean fachadas de instituciones financieras, de bancos, de cooperativas. Entonces crean estas fachadas y tratan a través de los distintos canales, ya sea de correo electrónico, de mensajería telefónica, de mensajería de WhatsApp, tratan de que entren dentro de estas páginas que son fachadas, páginas web que son fachadas, para que ingresen la información en cuanto a usuarios, a claves, y se apropian de esa información de usuarios y claves, y una vez que se han apropiado, repito, en unas fachadas que crean ellos, que son ilegales, crean esto para poder utilizar luego esa información sensible de las personas, de los clientes, de los cuentavientes, y roban de las cuentas o hacen mal uso de las claves en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito,
Es decir, obviamente es un delito de estafa, ¿no? Que Y es termina, muy, quiero decir, siendo un delito de estafa. sí, es muy importante que nuestra audiencia lo conozca y por eso permanentemente estamos recibiendo nosotros, los usuarios de las entidades financieras privadas, mensajes que dice identifique el link correcto, porque a veces mandan links engañosos que tienen una terminación determinada, .es, .es, cuando hay que determinar que los links de las instituciones financieras privadas tienen características propias, que suelen ser copiadas y adaptadas para engañar a la gente. Pero aquel usuario que ha recibido más de un intento de phishing, de un link engañoso, con esta información, ¿tiene que ir directamente a la fiscalía a denunciar o puede compartir la información también con la superintendencia de bancos de alguna forma? Primero, los ciudadanos tienen que informarse a través de institución competente. Es decir, medios oficiales, canales oficiales. La Superintendencia de Bancos tiene exhibida en la página web un listado de las instituciones que están controladas, reguladas, aprobadas por la Superintendencia de Bancos, y también tiene un listado de aquellas que han sido reportadas por la propia ciudadanía como entidades que no están autorizadas por la superintendencia. La superintendencia hace una inspección, hace un procedimiento a través del cual verifica si estas instituciones están o no autorizadas, no solamente por la superintendencia de bancos, porque recibimos nosotros también denuncias de cooperativas, por ejemplo. Y entonces lo que se hace es cruzar esa información con la superintendencia de la economía popular y solidaria o con otras instituciones, llámese el SRI o la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y una vez que se hace ese procedimiento, si se evidencia que no hay una autorización para el funcionamiento de estas instituciones, inmediatamente se procede a notificar a la Fiscalía General del Estado. En algunas ocasiones hemos actuado de manera conjunta ante determinado cometimiento de delitos entre la Superintendencia de Bancos, la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado. Pero ese es el procedimiento y se recomienda también a la ciudadanía que le comunique a la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer entonces este recorrido de identificación de qué instituciones se trata y si es que están autorizadas o no. A su vez, yo le decía que nosotros hacemos campañas informativas en la cual nos han ayudado mucho los medios de comunicación, porque en esas campañas podemos alertar a la ciudadanía y le podemos también invitar a la ciudadanía a que se informe de manera adecuada a través de la página web que tiene la Superintendencia de Bancos. Y también tiene otros canales la Superintendencia de Bancos. Tiene servicio de mensajería, tiene correos electrónicos, y todos esos canales están disponibles para la ciudadanía para que los pueda utilizar. Antes de darle paso a mi compañera Joana Ramos, usted ha dicho, hemos identificado de dónde vienen los ataques. Y quisiera conocer muy puntualmente de dónde viene. ¿Quién estaría Bueno, detrás? bueno, en general son delitos, ¿no? Entonces, detrás de eso hay personas que quieren cometer delitos. Y ¿Pero respecto de estos nacionales o extranjeros? Son ataques que vienen de otros países. básicamente son nacionales. Nosotros no hemos recibido notificaciones de ataques internacionales. Son básicamente nacionales. Bien, son exactamente las 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con la magíster Ruth Arregui, superintendente de bancos. Mi compañera Joana Ramos se suma a este diálogo. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos, superintendente. Ahora sí, gracias por acompañarnos en Caché Noticias. Estábamos hablando también de estas entidades no autorizadas que funcionan aquí en el país. El último caso que fue de conmoción nacional, esta denominada plataforma Big Money, que opera en el país, que operó en el país y que incluso mandaba a sus afiliados, entre comillas, a hacer depósitos en otras entidades financieras que sí tienen nombre, que sí tienen una trayectoria. Usted ha dicho que en el caso de la superintendencia de bancos se las identifica y se les hace un monitoreo y se tiene establecido una lista de cuáles cumplen y cuáles no cumplen con los requisitos para ser una entidad financiera. Pero, ¿qué está pasando? Porque vemos que cada año aparecen más.
En mucho tiene que ver el hecho de... Nosotros venimos de un desempeño de la economía un poco complicado. En los últimos años, alrededor del año 2016 en adelante, hemos tenido muy poco crecimiento de la economía y con la pandemia se han recrudecido este tipo de intentos, ¿no es cierto?, de estafas que hacen estas personas que lo que intentan obviamente es robar. Creo que todos estamos conscientes de que en la medida en que hay una poca actividad económica o productiva y hay un decrecimiento del empleo formal, entonces hay lugar a este tipo de crecimiento de delitos. En general crecen los delitos cuando hay una baja empleo o actividad económica. Entonces es un síntoma en general propio de esta situación. Sin embargo, como usted conoce, al menos en lo que tiene que ver con Big Money, esto ya ha tenido una actuación por parte de la superintendencia, por parte de la fiscalía, por parte de la Policía Nacional. Está eso ya en el curso en el que debe estar. Me refiero a la autoridad competente, que es la fiscalía, para atender ese tipo de potenciales delitos, porque tiene que tipificar el tipo de delito la propia fiscalía. Y ahí no tenemos más cuestiones que podamos comentar, ¿no es cierto? Y respecto de lo que decía de esta creación de Sí, fachadas... o sea, a lo que yo voy es cómo como ciudadano se puede uno, puede estar seguro en que el lugar donde va a dejar su dinero, que no es una institución de renombre, es una cooperativa, es una asociación, está realmente cumpliendo con toda la norma de la ley, porque uno piensa, bueno, ya tiene tanto tiempo, está en pleno centro de una ciudad, debería tener las autoridades conocimiento de su existencia, pero resulta que generalmente no es así. Bueno, la ciudadanía tiene que informarse. Es importantísimo. Si va a hacer operaciones de depósitos o de préstamos o de créditos o de inversiones, la ciudadanía está en la obligación de informarse, de buscar básicamente en las páginas web de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías también para las entidades de estas captadoras de inversiones, ¿no es cierto? O dentro de la página web de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria están los listados de las instituciones que están autorizadas. No es que si cumplen o no cumplen requisitos, sino que tienen que estar autorizadas para operar dentro del sistema financiero, dentro del mercado financiero. Solo de esa manera pueden hacer la prestación de productos y servicios que tienen que ver con la intermediación financiera y que tienen que ver también con el sistema financiero. Caso contrario, no pueden operar. Si no están en esos listados, la ciudadanía debe sospechar. También debe sospechar cuando hay nombres que no, como decía Carlos, ¿no?, que no corresponden al tipo de identificación con el cual operan las páginas web o los sitios web en general para, digamos, para un ejemplo le puedo decir, ¿no es cierto? Cuando usted encuentra, por ejemplo, estos nombres que tienen colorcitos o que tienen nombres que no están correctamente escritos, o tienen terminaciones diferentes, ¿no es cierto?, de las que usualmente tienen las instituciones bancarias, entonces usted debe sospechar de esos nombres. Luego, cuando le empiezan a mezclar idiomas, porque nosotros operamos básicamente en idioma castellano, entonces si le empiezan a cambiar nombrecitos por nombres extranjeros que no se entienden bien o que tienen alguna otra connotación, usted también tiene que sospechar de ese tipo de indicaciones. Igual que lo que pasa cuando le piden a usted que ingrese y cambie las claves y las contraseñas. Si no es su institución formal por la que usted opera, inmediatamente usted debe sospechar y debe entonces informarse porque están sucediendo efectivamente este tipo de estafas. Quería aprovechar también para decirle que
creo que es importante que la ciudadanía sepa que el sistema financiero está sólido, es un sistema financiero que está solvente, que producto de la pandemia, ¿no es cierto?, ya ha tenido un proceso de recuperación. Creo que es importante que los ciudadanos sepan que ahora el nivel de actividad también de la economía del país ha empezado en cierto tipo de industrias a recuperarse, y al recuperarse también hemos recuperado el crecimiento de los depósitos, el crecimiento de los ahorros, el crecimiento de las colocaciones. En su conjunto hemos crecido con respecto al año pasado alrededor de 4.000 millones de dólares. Esto quiere decir que también tenemos un patrimonio técnico que se sitúa ahora en el 14.47%, que es un indicador en el que no hemos tenido históricamente, desde hace muchos años, yo me atrevería a decir incluso desde el 2017, no hemos tenido nosotros una situación de esta fortaleza patrimonial del sistema bancario. Y el otro tema que sí me gustaría comentarlo es respecto de todos los trabajos que se han venido haciendo en alianza público-privada entre, digamos, en el caso de la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos Privados, la Asociación de las Instituciones de Microfinanzas, todos estos gremios privados. Superintendenta, y disculpe que le interrumpo porque sí quería detenerme en el tema de la salud del sistema financiero. Lamentablemente, por tiempo, debemos terminar aquí la entrevista, pero le pido por favor que nos acompañe en una nueva emisión de Caché Noticias para detenernos y poder conversar más a fondo de cómo está el sistema financiero, porque hay rumores, ¿no? Y hay que recordar que esto también es delito, causar pánico financiero. Saber que entonces la salud del sistema financiero en el tema del país está robusta. Eso sí queríamos para la próxima ocasión, entonces la comprometo aquí para que nos acompañe en una nueva entrevista aquí en Caché Noticias. Superintendente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto y muchas gracias también por la invitación.